La próxima laminilla, don Juan Carlos. Se nos congeló don Juan Carlos. Muy buenas noches. Estamos grabando este 7º capítulo de la encíclica Hermanos Todos. El capítulo donde el Papa aborda uno de los temas de la doctrina social de la Iglesia Católica, que es la paz. El capítulo se llama Caminos de Reencuentro, porque la guerra es desencuentro. Así que el Papa quiere hablarnos de esos caminos que él entiende que se abren. En este capítulo, el Papa habla del tema de la reconciliación. Hay países como Argentina, como España en la guerra civil, el mismo Estados Unidos después de su guerra civil, que necesitan reconciliación. Y el Papa va a hablar sobre las condiciones para que se dé una auténtica reconciliación, sin olvidar el pasado, pero moviéndonos hacia la paz, sin venganzas ni rencores. En la segunda parte, donde ya entra dentro del concepto de guerra justa y también la pena capital y cadena perpetua, ya esos son los temas quizás que los comentaristas han entendido que son los más controversiales de la encíclica, aún más controversiales que lo que ha dicho de los derechos de los migrantes, en cierto sentido, a tener lo que ya tienen los que están dentro de la nación. Hay varios puntos controversiales. Por ejemplo, equipara la cadena perpetua a la pena de muerte. Y también dice que él entiende que el concepto clásico de la guerra justa no aplica en el mundo moderno. El Papa parece abrazar un pacifismo casi absoluto, que yo entiendo que es ingenuamente imposible, y rompe con la larguísima tradición y enseñanza católica. Y ahí yo diría, a mi entender, lo más controversial de toda la encíclica. Pero ya ustedes saben que este Papa, pues, al parecer no tiene miedo de romper con cosas. Hace unos días atrás dio una catequesis donde dijo que era un error llamar a la Virgen co-redentora. Bueno, pues entonces todos los papas anteriores del siglo XX se han equivocado en ese punto. Así que el Papa pues lanza cosas que incluso pueden escandalizar a las personas más serenas. Muy bien, pues empezamos con el capítulo 7. En muchos lugares del mundo hace falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz. Vuelve otra vez este tema, ¿verdad? El Papa que habla tanto del pueblo y habla del pueblo, de los pobres que a veces están en pugna, en violencia con las élites. Y entonces debe haber una artesanía de paz trabajada. La forma artesanal no es diplomática con los de arriba, sino entre todos. Recomenzar desde la verdad. Esto es un aspecto bien importante. Aquí en esta parte de la encíclica, pues el Papa está profundizando y ampliando lo que ya la doctrina de la Iglesia Social de la Iglesia Católica ha expuesto. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Recuerden, este Papa vivió una dictadura militar en Argentina, cuando él era superior de los jesuitas. Jesuitas, algunos de ellos que trabajaban en barriadas, diríamos, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, donde trabajaban con los pobres y los militares los encarcelaron. Él tuvo que intervenir para salvarle la vida por lo menos a 2 jesuitas extranjeros, dicho sea de paso. Creo que eran centroeuropeos. Así que yo creo que esto está latente. Él no está hablando de una teoría, él está hablando de sus propias experiencias, ¿verdad? Y recordemos que los papas tienen el Espíritu Santo, pues puede usar precisamente esas experiencias vitales, como en el caso de San Juan Pablo II, en el caso de Pablo VI, y no digamos de Benedicto XVI. Esas son aportaciones, ¿verdad? El Espíritu Santo no lo pone
en su oficio por equivocación, sino porque tienen que, y ellos llegan allí con unas experiencias vitales. Eso es parte del enriquecimiento, diría yo, de los distintos pontificados. Recomenzar desde la verdad. Ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Ahí está muy... incluso lo dije con acento argentino, porque creo que es bien, ¿verdad? No es cuestión de unas finuras diplomáticas. Los que están duramente, los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad, clara y desnuda. Nosotros diríamos a calzón quitado. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial, capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Pensemos en España, por ejemplo, que todavía, ¿verdad?, los socialistas y los comunistas hoy día en España han pasado una serie de leyes de memoria histórica para borrar todo lo que hizo Franco y lo que pasó después de las guerras civiles. Pero parece como una venganza, no es volver a la verdad, porque seleccionan ciertas cosas, no ven las cosas como fueron, ¿verdad? Así que este revanchismo, por eso el Papa habla de una memoria penitencial. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Así que las guerras civiles y los desencuentros rompen la síntesis, rompen, por así decirlo, el entendimiento del pueblo entre todos sus sectores para que haya una convivencia de auténtica paz. La realidad es que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo, es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre a una esperanza común, más fuerte que la venganza. Fíjense que aquí, en este punto, no aparece la parábola del buen samaritano. Así que aquí hemos entrado en un tema que se sale de aquella hermandad, de esa proximidad que nos habíamos estado adentrando y viendo sus consecuencias con el migrante, por ejemplo, en capítulos anteriores. Próxima laminilla. Recomenzar desde la verdad. La experiencia de este papa argentino que vivió la dictadura militar en su país y luego vivió el recomienzo de una democracia que ha tenido que afrontar los crímenes de regímenes anteriores, late potentemente en este capítulo, ¿verdad? Así que fíjense que ha habido se murió el otro día uno de los dictadores y no sé si murió en la cárcel, pero la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz y cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. Así que esto trabaja, ¿verdad?, en conjunto. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. En España, que es un poco lo que yo conozco un poquito así más de cerca, porque leo más sobre ello, parece que no hubo, ¿verdad?, como que un espíritu de reconciliación para recomenzar la democracia y todo eso, pero ahora viene un cierto revanchismo. Los que perdieron la guerra civil, los comunistas y los socialistas, ahora quieren ganarla en las cuestiones públicas, diríamos, en la reflexión, olvidándose convenientemente de los crímenes comunistas y anarquistas y socialistas y nacionalistas y catalanistas que se cometieron y solamente hablando de las víctimas de Franco y de los de un bando sin darse cuenta de que ellos no le han hecho ningún monumento ni ninguna recordación a las otras víctimas, que no necesariamente eran del bando franquista, porque los sacerdotes y monjas y hermanos religiosos que asesinaron y laicos católicos no eran fascistas ni franquistas,
eran católicos. Así que esa memoria histórica no busca la reconciliación y el perdón, sino echarle sal a las heridas que se entendían que estaban sanando. Pero fíjense qué interesante. La verdad, la justicia y la misericordia. Es como un nuevo compañero a algo que ya él ha criticado certeramente. Libertad, igualdad y fraternidad. Así que no hay justicia ni misericordia si no se apoyan en la verdad. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Está hablando de Argentina en particular, ¿no? En España sucedió, pero en un grado mucho menor que en la dictadura militar argentina o la brasileña, porque también hubo dictaduras en Paraguay y en Brasil. Y en Chile también. Le quitaban los hijos a estas comunistas, o que antes de matarlas, pues, los hijos entonces se los daban en adopción a ciertas parejas del bando promilitar que querían tener hijos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencias y de abuso. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. La violencia engendra violencia, el odio engendra más odio y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. Es un ciclo vicioso, diríamos. Vamos a poner otro ejemplo. Miren, Israel y los palestinos. Él no los aborda aquí, pero yo creo que los principios que nos está proponiendo se pueden usar para ver, ¿podrá haber un reencuentro entre palestinos e israelíes después de lo que ha pasado? Pues la verdad es que los ingleses le pusieron en bandeja de plata a los israelitas, a los judíos, el que ellos pudieran hacer un estado y le dieron una patada a los palestinos. ¿Por qué? Porque le interesaba a los ingleses que todos esos judíos que no habían muerto en el Shoah, que estaban saliendo de Europa y de Alemania y de Polonia y de Rusia y de Hungría y de Italia, no fueran a parar a Inglaterra, sino que fueran a parar a ese zafacón, por así decir, que se llamaba Palestina, y que se le había encargado a Inglaterra para que hiciera, ¿verdad?, una especie de supervisor de gobierno interino después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues... Pero ¿cómo con esas tres, la verdad, la justicia y la misericordia? Arquitectura y artesanía de la paz. El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan, ¿verdad? Nadie pierde. Lo malo de estas guerras civiles y de estos conflictos es que nadie quiere perder. Y lo que el Papa nos está proponiendo es que todos ganemos. Sígalo, don Juan Carlos. Como enseñan los obispos de Sudáfrica, este Papa no es el primer Papa. A Juan Pablo II también le gustaba citar, sobre todo después de los sínodos que convocaba Roma, a los obispos de otros países. Pero a este Papa le gusta acentuar eso. Y ahí habla de los obispos de Sudáfrica. Fíjense que en Sudáfrica hubo un régimen racista que se llamó el de apartheid, donde los blancos de origen holandés e inglés dominaban el gobierno y ponían a los negros, a los africanos o sudafricanos de distintas tribus, que eran los que estaban allí originalmente antes de que llegaran los holandeses en el siglo XVII, pues los ponían en desventaja. Y Nelson Mandela y otros movimientos, ¿verdad?, pues lograron desmantelar ese régimen racista que se había mantenido, ¿verdad? Pues por eso ellos saben, los obispos de Sudáfrica, creo que pueden hablar sobre ese tema. Próxima laminilla. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Deben haber más razones que unan
a los de ese pueblo o nación que lo que los desuna. Uno supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia, porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente en casa. Piensen en Estados Unidos, ¿verdad? Toda la cuestión del racismo, que ha causado muchas tensiones, pues, y es real, muy evidente, no se puede tapar el cielo con la mano. Pues el racismo, ¿verdad? Revanchas, hay que tumbar las estatuas de ciertos confederados que las habían puesto sus descendientes blancos en el sur, ¿verdad? Las estatuas de Grant, de Robert E. Lee y de ciertos héroes que eran del ejército contrario a la Unión. Pues, pero también en Estados Unidos tumbaron las estatuas de Junípero Serra y también querían tumbar las estatuas de Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln también era racista. Él estaba a favor de la libertad de los esclavos por una situación política, pero él prefería que los esclavos los volvieran otra vez a exportar a África. Así que, entonces, releer la historia y quitar estas cosas, ¿verdad? Que son símbolos para algunos de unas ideas que son, en el caso de Estados Unidos, racistas. Vamos a ver si se puede recomponer una unidad entre todos los americanos, diciendo todos somos americanos. Hay algunos que yo soy Black Life, como decía el pastor del señor Obama antes de ser presidente, ¿verdad? Que era racismo en reversa. Los blancos todos eran malos. Nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente en casa. Eso es así. En una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa. Ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan. Su dolor es de todos. En las familias todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por el bien común, pero sin anular el individuo. Al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no se mueve, el lazo familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Esto es ser familia. Así que el Papa está hablando de una cosa que conocemos. Lo que pasa es que hay una familia donde hay una ruptura que no se sanan. Ya sabemos, ¿verdad? Unas ofensas y demás que algunos hijos o algún padre cometen. Un padre que abusó de sus hijas o de una de sus hijas, pues muy difícil que todo se perdone, ¿verdad? Y aquí no pasó nada. Así que él está hablando de una experiencia familiar, pero de la familia a la nación o al pueblo como tal, que tiene estamentos. Es curioso, por ejemplo, mire, nosotros en sociología, yo no soy sociólogo, no he cogido ni un curso de sociología, pero en sociología se habla de subculturas. El Papa no habla de subculturas, porque eso parece como que denigrante. Fíjense que él quiere incluso evitar el concepto de minorías, que en la doctrina social de la Iglesia Católica tiene un rango de derecho. Pero estamos hablando de subcultura. Por ejemplo, hay una subcultura de los caseríos. Y en Estados Unidos hay una subcultura afroamericana. Así que es un poquito más complejo la nación o el pueblo, la comunidad grande, que una familia. Muchas veces es necesario negociar y desarrollar cauces concretos para la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanadas, obradas y vuelve otra vez por los pueblos. Ustedes saben que a mí ese concepto me está muy escurridizo, muy gelatino. ¿Quién es el jefe del pueblo? ¿Quién habla a nombre del pueblo? Donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos.
Siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal le parece si de aquí a 10 años el régimen castrista en Cuba se colapsa económicamente y vuelven, bueno, se recompone la cosa? Va a ser un poquito difícil porque los cubanos, las generaciones de cubanos, que ya son varias generaciones, que han crecido después de la dictadura de don Fidel, están un poco lobotizados, ¿verdad? Le han cortado parte de la cabeza, no, ¿verdad? Viven un poco sin poder criticar el régimen, ¿verdad? Pudiera haber un camino de reencuentro, donde se digan las verdades sobre el régimen castrista y haya una reconciliación. Bueno, próxima laminilla. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país. Es una tarea que no da tregua, que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo para construir la unidad de la nación. Y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr convivencia pacífica, persistir en una lucha para favorecer la cultura del encuentro. De esto está hablando el Papa, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Así que aquí el Papa está manejando conceptos clásicos de la doctrina social de la Iglesia Católica y está navegando sobre aguas, diríamos, conocidas, aportando, ¿verdad?, su propia experiencia. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsquedas de intereses solo particulares y a corto plazo. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿verdad?, que ha sido adoptado por muchos demócratas. Ese movimiento es un movimiento marxista, vengativo. Parte de los objetivos que tiene Black Lives Matter, según sus propios estatutos, que uno lo puede ver en internet, es desarmar la familia nuclear, porque ven eso como parte de la colonización blanca de los afroamericanos. Bueno, eso no es una campaña de reconciliación, ni de verdad, ni de justicia. Eso es venganza con sentido de derecho, ¿verdad? Con sentido de nosotros tenemos un derecho moral superior al de ustedes para que ustedes desmantelen todo eso que a nosotros, ¿verdad? Por eso digo, ¿quién representa al pueblo? Expresa el Papa Francisco algo muy constitutivo de la doctrina social de la Iglesia al hablar de un proceso artesanal de construir la paz para que cada persona sea respetada y su dignidad definida como parte esencial del bien común. Eso, diríamos, es uno de los puntos de partida básicos, fundamentales de la doctrina social de la Iglesia Católica. El bien común es aquel conjunto de medios y de oportunidades que le permite a cada persona realizar la más altísima dignidad de su particular vocación. Las manifestaciones públicas violentas de un lado o de otro no ayudan a encontrar caminos de salida. Así que el Papa al parecer no aprueba de Black Lives Matter, ni de tampoco de los confederados, otros racistas que asaltaron el Congreso. Sobre todo porque, como bien han señalado los obispos de Colombia, otro país donde ha habido grandes problemas sociales, guerras, matanzas, asesinatos, y el gobernante anterior pues quiso, ¿verdad?, que estas guerrillas de las FARC y de todas esas cosas pues se desmilitarizaran y se pasaran a ser miembros de partidos y demás, y la cosa está muy difícil, porque esta gente mató, secuestró, asesinó. Entonces, si el Papa está diciendo que no podemos olvidar las cosas y hay que andar en verdad, pues si usted era uno de los cabecillas
de estos secuestros y de estas matanzas. Así que ahora le vamos a decir, nos olvidamos de todos los delitos y crímenes que usted ha cometido para que se haga miembro de un partido político en Colombia. Pero los colombianos dicen, cuando se alientan movilizaciones ciudadanas, no siempre aparecen claros sus orígenes y objetivos. Hay ciertas formas de manipulación política y se han percibido apropiaciones a favor de intereses particulares. Está hablando Fernando, ahora voy a hacer una opinión de Fernando Felice. Yo no voté por el señor Ricky Rosselló, ni pertenezco al partido, porque no pertenezco a ningún partido político en Puerto Rico. El famoso levantamiento por sus indiscreciones y estupideces en sus cuentas privadas, a mí me pareció precisamente eso, una manipulación política a favor de intereses particulares. No tiene nada de esto que ver con la encíclica, así que vamos a continuar con la próxima laminilla. Próxima laminilla. Entonces, fíjense, en este proceso de reencuentro, sobre todo con los últimos, la procura de la amistad social, recuerden que ya el Papa nos ha presentado amistad social, no es solamente justicia social, hay que dar un paso más allá, amistad social. No implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también de la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. Miren, en Chile hay unas minorías, perdone que use esa palabra, pero eso es lo que son minorías indígenas. Los mapuches, de la parte media y sur de Chile, son estas tribus que los chilenos en época de los españoles un poco las dejaron ahí al margen, pero ya cuando vino la República de Chile, pues conquistaron todas estas áreas que eran de los indios mapuches. Pues los indios mapuches ahora están haciendo una serie de reclamos. Incluso han quemado iglesias católicas, dicho sea de paso. Y el gobierno de la Bachelet, el anterior gobierno socialista de Chile, no hizo nada al respecto. Pues estos son sectores más empobrecidos, pero violentos. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad. Sí, gracias, se lo agradezco. Estamos empezando. Vamos a ver, aquí viene Trujillo. ¡Oh! Llegó la Gruta de Lourdes. Vamos a ver si podemos volver a la laminilla y volver a grabar. Ah, estamos grabando. Ups. Ok, pues continuamos. Frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generaciones injustas. A los afroamericanos en todo el sur de Estados Unidos y en el norte también. Los del norte también se aprovecharon de la esclavitud de los africanos en el sur, no se crean, ¿verdad? Y también todos eran racistas, no eran solamente los del sur. Y los indios no digamos, y los hispanos también, y los chinos también, y los japoneses también durante la segunda. Así que hay mucha serie de los últimos, ¿verdad? Los más vulnerables, los pobres, los distintos, los de los ojitos así. Si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. Ciertamente, en Hispanoamérica lo sabemos porque hemos visto los indios sobre todo, ¿verdad? En Brasil, imagínense, o en Perú, o en Colombia, o en México, o en Guatemala. Los que han sido menospreciados, pues no en balde, pueden, ¿verdad? En Perú hubo un gran movimiento, las guerrillas estas socialistas, maoístas, ¿verdad? Que a veces cogían a los indios también de víctimas, pero que hacían una serie de reclamos sociales, ¿verdad? Porque habían sido sectores de la sociedad del Perú olvidados, ¿verdad? Relegados a la pobreza.
Quienes pretenden pacificar una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. Creo que eso es bastante manifiesto, ¿verdad? Si no hay justicia, no podemos pretender que esas personas que viven sin trato igual vivan en paz. Sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Muy bien. Muy en sintonía con la opción preferencial por los pobres de sabor evangélico que se abrazó en las distintas conferencias hispanoamericanas de obispos. Ahora está un poquito más apaciguada, pero fue uno de los puntos de lanza de los pastores latinoamericanos. Y no hay que leer eso exclusivamente desde la teología de la liberación marxista. Próxima laminilla. Saludos, Elisa. Valor y sentido de perdón. Seguimos, ¿verdad?, en este gran tema que ha propuesto el Papa, muy bien traído, sobre el reencuentro, ¿verdad?, que haya paz social. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. Estará hablando de los comunistas y de la teología de la liberación armada. La lucha de clases es el proceso de alentar en esas opciones, ¿verdad? Es una lucha de clases y esa lucha pues tiene que echarse adelante. Pero fíjense que el Papa, yo creo que está hablando de eso, ¿verdad? Cuando hubo curas en Colombia que empuñaron las ametralladoras para la liberación, porque si Moisés había liberado al pueblo de Egipto de la esclavitud de Egipto, pues también había que liberarlo, pero no esperando a que el Mar Rojo se secase, sino con las ametralladoras. Así que él dice que la violencia y la ruptura sea un proceso normal de que funcione una sociedad es inaceptable. En cualquier grupo humano hay luchas de poder, más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder al propio espacio para que otros dominen la situación. Así que ahí están los que no quieren pedir perdón porque lo sacan de su posición de importancia, de confort, diríamos. Consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo, y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. El conflicto inevitable, el perdón y la reconciliación, la verdad, la reconciliación y la misericordia es las nuevas tres conceptos que se requieren el uno al otro. Son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones. Así que está el último capítulo, que es el capítulo 8, que lo vamos a leer en tiempo de Pascua. En ese capítulo, pues ya veremos que el Papa convoca a todas las religiones para que alienten, ayuden en este proceso de reencuentro, de entendimiento, de fraternidad universal. Sígalo, don Juan Carlos. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Así que aquí ya estamos hablando, ya estamos entrando en el tema de la paz. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Pero fíjense, súbitamente, miren todo el discurso. Hasta ahora no ha habido ninguna cita bíblica. Súbitamente,
ahora entramos en un punto de partida, ya no de sociología, de diálogo, de reencuentro, sino que ahora entramos en un punto específico del Evangelio. El Evangelio pide perdonar 70 veces 7. ¿Se recuerdan el servidor despiadado que fue perdonado, pero no era capaz de perdonar a los demás? Próxima laminilla. Si leemos otros textos del Nuevo Testamento, podemos advertir que las comunidades primitivas cristianas inmersas en un mundo pagano, desbordado de corrupción y desviaciones, vivían un sentido de paciencia, tolerancia y comprensión. Claro, ellos eran un minúsculo grupito que no eran ni legales en la sociedad romana. Bueno, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. Yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Entonces el Papa quiere, ¿verdad?, decir, mira, Jesucristo era a favor de la paz, aunque tiene esas expresiones. Entonces él explica esa expresión. Uno tiene que ser fiel a la propia opción. Así que cuando los hijos son fieles a la fe y los padres llevan la contra y no los quieren, pues la violencia no la causa el que se mantiene fiel a la opción de fe. ¿Okay? Así que uno no debe avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción. Así que las palabras de Jesucristo no están invitando a buscar conflictos, sino a soportar el conflicto inevitable, para que el respeto humano, que es una falsa prudencia, no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. Bueno, pues tú no quieres que yo sea cristiano, pues yo voy a renunciar a la fe para que entonces tú estés tranquilo conmigo. Así que Jesucristo, dice aquí el Papa, no está tratando de hacer una excepción a su hay que ser pacíficos. San Juan Pablo II, esto es una cita del Papa, así que aquí está hablando, recuerden, cuando hablo yo, cuando escribo yo, lo pongo en itálica. San Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristianismo no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. Así que nosotros no siempre vamos a proponer como iglesia soluciones que a todo el mundo le gusten. Muy bien, próxima laminilla. Y ahora fíjense, miren esto es bien importante para lo que viene después. Las luchas legítimas. No hay guerras legítimas, pero hay luchas legítimas. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Sí, estamos llamados a amar a todos sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Es bien importante. Al contrario, amar bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo disfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que siga pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza, no con violencia, sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Este es el principio de la legítima defensa que la Iglesia siempre ha entendido. Por eso hay policías armados y por eso usted puede defenderse de alguien que lo agrede injustamente. Aquí está la razón.
Yo tengo derecho a defender mi dignidad, a preservar mi dignidad. Que usted, agresor injusto, delincuente, me está tratando de quitar, a mí o a un ser querido. El perdón no quiere decir que anula esa necesidad del derecho de que no me sigan pisoteando. Y yo defender legítimamente mis derechos y mi dignidad. Bien importante lo que está diciendo el Papa. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo. Voy a hacer un comentario que quizás a alguno de ustedes no le guste. Es sobre la historia de Puerto Rico. Los obispos de Puerto Rico han dicho que todas las opciones políticas son válidas y son opcionales. Es decir, el catolicismo no dice una es mejor que otra. Pero no creo que sea legítimo que un grupo o un ideal político justifique el recurso a la violencia. Porque la potencia colonizadora de Puerto Rico Doña Mayra, por favor, ponga mute porque está su micrófono. Podemos oír los coquíes. Gracias. Así que la clave está en no alimentar una ira que enferme el alma personal y el alma de nuestro cuerpo. Evidentemente, los macheteros. Por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Próxima laminilla. Hasta aquí lo expuesto por el Papa Francisco es impecablemente católico, aunque prácticamente se esté citando solo a sí mismo en su discurso. A mí esa cosa me llama la atención, ¿verdad? Por eso puse la cita de Centesimus Annus de San Juan Pablo II, ¿verdad? Porque son prácticamente las únicas citas que el Papa hace a enseñanzas que no sean las suyas propias. Muy bien, 243. No es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien. Así que aquí está el perdón. El Papa ha hablado, fíjense que este capítulo, el acápite es las luchas legítimas y el perdón. Ahora entramos en el tema del perdón. Así que cómo el legado de injusticias, de desconfianza y de hostilidad, ¿cómo se puede vencer? ¿Cómo se puede superar? Venciendo el mal con el bien, cultivando las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. Vuelven otra vez tres conceptos. Antes era justicia, misericordia y verdad. Ahora son reconciliación, solidaridad y paz. De este modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda, aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones.
Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Así que el Papa nos está pidiendo bondad. Ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. ¡Wow! Tremendo. Muy importante eso que está diciendo. Así que hay guerras interiores, ¿verdad? Cuando uno no perdona. Por ejemplo, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que no quería perdonar a su hermano. Un pedazo de guerra que llevo dentro. Y lo hemos visto en familias, ¿verdad? Que no se hablan ciertos hermanos. La verdadera superación, cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. ¿Okay? La verdad vuelve otra vez. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo, la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, se vuelve una honesta discusión fundada en el amor a la justicia. Citan a Pío XI. Por ejemplo, miren todos los problemas de Cataluña con España, con el resto de España. Pues ha habido ya una generación de catalanes que los gobiernos catalanes han imbuido, han engañado prácticamente, haciéndoles ver una historia de que Cataluña era una nación. Cataluña nunca ha sido una nación. Pero entonces vienen, porque Madrid, porque España. Entonces, eso no es una honesta discusión fundada en el amor y la justicia. Se han inventado una nueva historia para fomentar, en su caso, ¿verdad?, la independencia unilateral. Sígalo. La verdadera superación. Un principio que es indispensable para construir la amistad social, superar el conflicto. La unidad es superior al conflicto. No es apostar por un sincretismo, la absorción de uno al otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Bueno. La memoria. A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal. Nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla. Muy interesante lo que está diciendo el Papa, y yo creo que es cierto. La reconciliación es un hecho personal. Si a ti los comunistas te mataron, a tu abuela, tú no puedes exigirme que yo, pues, le dé besitos y abrazos a los comunistas. Aunque debemos promover la reconciliación. En el ámbito personal, una decisión libre y generosa, alguien puede renunciar a exigir un castigo, aunque la sociedad y su justicia legítimamente lo busquen. Pero no es posible decretar una reconciliación general pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede atrever a decir que yo tengo el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del daño sufrido. Pero también es humano comprender a quien no puede lograrlo. Pero en todo caso, lo que no se puede proponer es el olvido.
Yo vi en un programa en Estados Unidos, en el History Channel, a una señora judía que había sido víctima del Shoah. Era una niñita que la habían puesto en campo de concentración y le habían matado a toda su familia. Y entonces ella pertenecía a estos grupos de memoria del Shoah y demás. Pero un día ella decidió que lo mejor para ella y para su paz y tranquilidad era perdonar a los nazis. Pues ¿saben qué? La botaron del grupo. Porque el grupo quería... Eso es un problema entre los judíos y los musulmanes bien grande. También hay cristianos que están en ese barco, pero... Entonces el Papa dice, el Shoah, ¿saben qué es eso? Es la matanza masiva de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El Shoah no debe ser olvidada, la Shoah. No deben olvidarse los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki. Continúe la próxima laminilla. Hello. Y entonces se pueden olvidar los gulags soviéticos. Se pueden olvidar las matanzas maoístas comunistas. Una vez más, a mí me está sumamente curioso que cuando el Papa habla de no olvidar, hable de las matanzas de los judíos y de Hiroshima y Nagasaki, pero no hable de los gulags soviéticos, donde mataron a muchas más personas que en Hiroshima y en Nagasaki, que fueron crímenes contra la humanidad. Pero a mí me está curioso. Tengo que reconfesar que las matanzas de los comunistas en China y las matanzas soviéticas superan en número de víctimas, pero muchas veces el Shoah y Hiroshima. Pero a mí me está curioso que él solamente menciona para no podemos olvidar esas dos cosas, pero se olvida de las otras. Me está curioso. La verdadera superación. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya se hace mucho tiempo que sucedió y que no hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y de destrucción. Ahora miren, he estado pensando lo que acabo de decir. ¿Por qué no menciona el Papa las matanzas comunistas cuando tomaron el poder en China? Porque él está en negociaciones con el poder, con el gobierno comunista chino y no quiere que se sienta mal. ¿Por qué no menciona los gulags? Bueno, Putin trabajó para el servicio secreto y la policía política soviética, pero Rusia hoy día no es la Rusia soviética. ¿Por qué no menciona eso? Para mí sigue siendo. Perdón sin olvidos. El perdón no implica olvido. ¿Te han escuchado personas que dicen, yo te perdono, pero no me olvido? Vamos a ver lo que dice el Papa. Decimos más bien que cuando hay algo que de alguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitir olvidar, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Eso es así. Eso fue lo que hizo el papá con el hijo pródigo.
Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste el arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Fíjense, Jesucristo nos perdona en la cruz, aunque nosotros no pedimos perdón. Así que el perdón divino, y vuelve otra vez el discurso de la encíclica a hacer una referencia al Evangelio. El perdón divino es pura misericordia. No requiere, bueno, yo te perdono si tú te arrepientes. Es yo te perdono. Sígalo. Los que perdonan de verdad no olvidan. No olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de la fuerza de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que tarde o temprano termina recayendo sobre los que la viven. Sígalo. La venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. La venganza no resuelve nada. Tampoco estamos hablando de impunidad. La justicia solo se en orden a preservar el bien común, no como una supuesta descarga de la propia ira. Así que el Papa Juan Pablo II, en su encíclica sobre la misericordia, aborda este tema en una forma exquisita, cuando dice que la misericordia incluye la justicia, no la hace innecesaria. La volvió otra vez don Juan Carlos. Saludos. We are recording. Esto es para hacer anuncios. Si alguien tiene un anuncio que quiere poner, pues tiene que aprovechar estos momentos. Y ahora vamos a nuestros auspiciadores. Ok. Cuando hubo injusticias mutuas, en el caso de Israel y los palestinos, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables. La violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de los grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Los obispos de Croacia, nosotros debemos a toda víctima inocente el mismo respeto. Víctimas inocentes, dicen los obispos de Croacia. No puede haber aquí diferencias raciales, confesionales, nacionales o políticas. Los gobiernos socialistas de España solo quieren reconocer las víctimas del Estado franquista, no las miles de víctimas de la desgraciada y mal gobernada república, ni la de los anarquistas y comunistas. Se llaman leyes de memoria histórica, pero son muy selectivas. Sígalo. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de idea, lengua, cultura, religión, que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia, que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados, pero fecundos de la búsqueda de la paz. El Papa Francisco retoma su tema importante, ¿verdad? La misericordia, pero en un discurso bastante secular, aunque él reconoce que hay necesidad del modelo divino, ¿verdad? Que tenemos que recurrir al fin y al cabo a Dios para poder librarnos de estos ciclos de violencia. Recordemos que tanto la religión judía y el Antiguo Testamento como en la islámica, la misericordia con los enemigos no es frecuente. Observen los odios y constantes venganzas entre Israel y los palestinos. Los palestinos tiran una bomba que cae en un solar y los israelíes matan a 20 personas en Gaza.
ojo por ojo. También en Ceilán y en Birmania dominan los budistas. En Ceilán hubo una guerra civil terrible contra los del norte de la isla, que son hindúes. Y masacraron a esa gente. Y en Birmania hemos visto, ¿verdad? Los Rohingya, ¿verdad? Que los han votado, pero son birmanos, pero los han votado. Y ustedes no son de aquí porque no son budistas, son musulmanes. Y no los quieren ni en Bangladesh, que es islámico, ni en otros países, en Indonesia, y se mueren en barcos y demás. Así que vemos cómo en países budistas también hay problemas con las minorías religiosas. Y en China, donde tumban cruces y demuelen iglesias y están persiguiendo a los musulmanes del oeste de China. Y no digamos los ISIS y los secuaces de Al-Qaeda, que también tienen como víctimas predilectas a los pobres cristianos, a quienes les cortan la cabeza con videos y todo, para que la gente se aprenda lo que significa, ¿verdad? El califato islámico. Así que esto que está diciendo el Papa, ¿verdad? ¿Verdad? El aceite de la misericordia y todas esas cosas, ahí no creo que vaya a caer en oídos muy receptivos. El tema del perdón sin olvido ya lo abordó el Papa San Juan Pablo II en la conmemoración del 5º centenario de la evangelización, cuando pidió perdón a los amerindios y a los afroamericanos por las injusticias cometidas contra ellos, a veces por ejecutores que se creían buenos cristianos. Pero el presidente López Obrador de México sigue exigiendo que España y la Iglesia Católica pidan perdón a México. Sin embargo, otra vez, la memoria histórica selectiva, no le exige que el gobierno de México le pida perdón a las miles de víctimas de su propia guerra religiosa y de las campañas contra los católicos de ese país, las guerras cristeras, y no digamos contra las comunidades indígenas. Violencias mucho más terribles en todos los países hispanoamericanos, incluyendo el Ecuador, Perú, Chile, Brasil. Cuando se independizaron de la terrible España, esas repúblicas fueron más terribles en la persecución de los derechos de esos pobres indígenas que por lo menos en la época española estaban protegidos por los frailes que no dejaban entrar a los mestizos y a los riquitos, ¿verdad? Que querían explotar a esos indígenas que estaban custodiados y guardados y protegidos por las autoridades religiosas misioneras. Sigan. Ahora estamos en las últimas partes de este capítulo y entramos en las aguas más bravas. Y vamos a ver si es lógico y la única conclusión de lo que hasta ahora ha estado expresando el Papa. La guerra y la pena de muerte. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, que son falsas respuestas, que no resuelven los problemas que pretenden superar y que en definitiva no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. Así que ahora se trata de la guerra y de la pena de muerte. Antes de entrar en el tema, ¿verdad? En la Constitución de Puerto Rico la pena de muerte está abolida, ¿verdad? Así que yo creo que los puertorriqueños estamos claros de que eso no es aceptable. No creo que vayan a argumentar muchos puertorriqueños a favor de la pena de muerte. Aunque en el Tribunal Federal en Puerto Rico pueden aplicar la pena de muerte. De hecho no lo han hecho, pero técnicamente se pudiera hacer. Vamos entonces a entrar en el tema caliente, la injusticia de la guerra. El que trama el mal lo hace por engaño,
pero en los que promueven la paz hay alegría. Proverbios. Hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se nutre de la perfección de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro, de la diferencia vista como un obstáculo. La guerra no es un fantasma del pasado, se ha convertido en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos. Ustedes saben que el Papa Francisco ha dicho que ya estamos en una tercera guerra mundial. Esas son frases del Papa Francisco, que puede que sean ciertas, puede que sean apreciaciones. Puesto que se están creando nuevamente las condiciones para la proliferación de guerras. Efectivamente, el señor Trump se salió de un tratado con Rusia que prevenía el que se aumentasen los arsenales nucleares. Recuerdo que la guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Y las bombas que caen. Ayer estaba leyendo un artículo que en Camboya, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos, como los Vietcong se metían por Camboya y por Laos para atacar al Vietnam del Sur, pues Estados Unidos bombardeó inmisericordiamente a Camboya. Creo que tiró más bombas en Camboya que las bombas que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial en Europa, imagínense. Entonces, los terrenos de Camboya que fueron intensamente bombardeados son estériles. Casi no dan producción de arroz. Y los camboyanos viven de cultivar arroz. Sí, eso es lo que está hablando el Papa, ¿verdad? Así que la guerra hace daño no solamente a las personas, sino que es una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Amén. Pero tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Sígalo. Próxima laminilla. Quiero destacar que los 75 años de las Naciones Unidas y la experiencia de los primeros 20 años de este milenio muestran que la plena aplicación de las normas internacionales es realmente eficaz y que su incumplimiento es nocivo. La Carta de las Naciones Unidas, fíjense que esto es un discurso bien, digamos, diplomático, bien secular, ¿verdad? Está hablando de un documento que surgió después del final de la Segunda Guerra Mundial, por auspicio sobre todo de Estados Unidos. No podemos disfrazar intenciones espurias, ni colocar los intereses particulares de un país o un grupo por encima del bien común mundial. Ahora estamos hablando del bien común mundial, no solamente el bien común dentro de una nación. Si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable y se elude cuando no lo es, eso es lo que hace sobre todo Estados Unidos con las Naciones Unidas. Cuando le conviene, pues, cuando no le conviene, se lo pasa por buen sitio, ¿verdad? Como en el caso de Irak. No le convenía, pero en el caso de Corea, en el 50, sí le convenía. Fíjense que Pablo VI, Juan Pablo II y el Papa Francisco han dicho todo esto que él está diciendo, ya lo han dicho cuando le han dado oportunidad a ellos a dirigirse a las Naciones Unidas. De hecho, todas las citas de esta sección están tomadas de lo que ya él le dijo a las Naciones Unidas. Fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas supuestamente humanitarias, defensivas, preventivas, y acudiendo incluso a la manipulación de la información. La guerra de Irak.
Y entonces el Papa hace una declaración que no creo que se vaya a sustentar según la verdad. En las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. Sí, bueno, han sido pretendidamente justificadas, pero hay algunas que estaban justificadas. La invasión de Irak a Kuwait. Había que cruzarse los brazos. La invasión de los comunistas del norte de Corea al sur de Corea. Había que cruzarse los brazos. Si somos honestos, lo de las guerras injustas de estas últimas décadas, incluso aspectos de los aliados, incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso es cierto, pero ninguna de ellas, ninguna de estas guerras, ni la primera ni la segunda, en su proceso respetó el concepto de la guerra justa. Sin embargo, algunas de ellas, guerras como la de Corea, fue apoyada por las Naciones Unidas. Cuando uno visita Corea, hay un cementerio de todas las personas, filipinos, canadienses, australianos, americanos, boricuas, el más alto porcentaje de un estado de muertos en la guerra de Corea, fueron de los puertorriqueños. En el fondo, los aliados en la Primera Guerra Mundial hicieron cosas injustas. Y los aliados en la Segunda Guerra Mundial, como la tira de las bombas atómicas, pero antes de eso, los bombardeos de ciudades como Dresde y Hamburgo, fueron crímenes contra la humanidad. Fueron agresiones injustas a civiles. Así que no son solamente las últimas décadas, hace tiempo. Y no digamos los soviéticos y los nazis, ¿verdad? De hecho, los que se inventaron el concepto de guerra total en la Primera Guerra Mundial fueron los alemanes. Hundieron barcos de pasajeros en Lusitania, por ejemplo. Quemaron ciudades de Bélgica, que era un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Así que el primer concepto de guerra total, hay que matar a todo el mundo, aunque no esté armado, fueron los agresores, ¿verdad? Los alemanes en particular. Pero los aliados, ellos bombardearon las ciudades de Inglaterra, se recuerdan, para rendir a Inglaterra y matar a los civiles y a la gente que estaba allí en Londres y en otras ciudades. Así que los primeros que aplicaron eso fueron los alemanes en la Primera Guerra Mundial y lo volvieron a repetir en la Segunda. Pero en la Primera Guerra Mundial, al final, los aliados también hicieron lo mismo. Y en la Segunda Guerra Mundial también hicieron lo mismo. Sígalo. Sígalo. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa. Ahora me salgo de la encíclica, ¿ok? Ahora voy a decir qué es lo que dice la doctrina católica en el Catecismo. ¿Ok? Mientras se den rigurosas condiciones morales. Pero miren lo que dice el Papa. Se cae fácilmente en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Pero un principio básico de la teología moral, la mala aplicación de un derecho no quita el derecho. Así que el Papa está diciendo que el Catecismo de la Iglesia Católica habla de una posible legítima defensa con fuerza militar, si se dan unas condiciones. Entonces, fíjense, el Papa critica. Fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Esa es la crítica del Papa. Pero fíjense, él dice, de este posible derecho. Él va a concluir, ya eso no es un derecho. Eso en Guaynabo City, a mi entender, se llama overkill. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre las condiciones estrictas para que se dé una guerra justa? Está ahí en el Catecismo 2263 a 2267 y el Catecismo 2307 a 2309. ¿Uno puede defender su vida de una agresión injusta? Sí,
El quinto mandamiento manda a proteger la vida humana de una agresión injusta. Ya lo ha dicho el Papa. Si usted me está maltratando, yo tengo el legítimo derecho. Pero la defensa debe ser lo justo y necesario, sin exceso. Si a ti te vienen a robar el carro, tú no puedes matar a la persona, porque tu carro es menos importante y menos valioso que la vida de un pillo. Uno puede matar en defensa propia siempre y cuando el agresor sea injusto y uno no tuvo otra alternativa para defenderse. Por ejemplo, los policías y los soldados, en el caso del ejército, están autorizados y reglamentados en el uso de sus armas, aunque ya sabemos que la policía en todos los países, no solamente en Estados Unidos, hay incidencias altas de abusos. No todos los policías son abusadores, pero hay una tendencia, igual que en el ejército americano y en todos los ejércitos, los que tienen una fuerza de militar, ¿verdad?, de violencia en mano, no siempre la usan pacíficamente. ¿Qué condiciones, según el catecismo, se tienen que dar para que haya una guerra justa? Todos los siguientes requisitos. 1, una guerra defensiva. La de Irak no fue defensiva. El presidente de turno, el George W., dijo que era preventiva. Cuando los israelitas atacan y bombardean otros países vecinos, ellos siempre están diciendo que son preventivas. Pues mire, la guerra justa nunca puede ser preventiva. Porque tú te estás imaginando, ¿verdad? En el caso de Irak, tienen bombas atómicas y nucleares y no, tienen bombas químicas y las van a usar. Estuvieron en el país y no encontraron ninguna. Eso es un invento. Pero esa fue la excusa para una guerra preventiva. Así que primero, tiene que ser defensiva. Segundo, tiene que estar autorizada por la legítima autoridad nacional o internacional. La guerra de Irak no fue auspiciada ni permitida ni autorizada por las Naciones Unidas. La guerra de Corea, sí. Así que autorización de la debida autoridad. Tercero, habiéndose agotado todos los posibles medios de prevenirla. El Papa Juan Pablo II, que ya estaba viejito, le dijo a George Bush, le suplico, no se meta. Todavía hay alternativas para desmantelar, ¿verdad? Para que sea abusador. Saddam era un sadista. Los franceses, los ingleses dijeron, no se meta, todavía podemos ponerle más presión. Así que no se habían agotado todos los posibles medios de prevenirla. Si había posibilidades serias de éxito. Así que eso es bien tremendo. Si yo no puedo empezar una guerra si sé que me van a masacrar. Tiene que haber posibilidades serias de éxito. Sin excederse en los medios de fuerza que se van a usar. Es decir, se tienen que respetar las vidas de los civiles inocentes y de los soldados capturados. Ahí es donde se cuelgan prácticamente todas las guerras modernas. Se cuelgan en ese último. Pero en los otros también, pero sobre todo en ese último. Así que eso es lo que ha enseñado la Iglesia Católica sobre la guerra justa. No, por favor, próximo. Sigue, miren el acápite dentro de la encíclica, la injusticia de la guerra. Se quieren justificar indebidamente ataques preventivos o acciones bélicas que difícilmente no entrañan males y desórdenes más graves que el mal que pretenden eliminar. La guerra de Irak es clarísima. Al destapar esa olla que los dictadores árabes tenían sobre sus respectivas naciones, hemos tenido el problema de todo, el ISIS y el Al-Qaeda y todo eso. Y las matanzas de cristianos, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que está diciendo el Papa. Así que la guerra ha causado desórdenes más graves que el mal que se pretendía eliminar. Y entonces, ahí entra en el argumento final.
A partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Eso es así. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Eso es así. Entonces ya no podemos pensar, pero en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Pero un momentito, ¿todas las guerras que hemos tenido recientemente son nucleares? No, no ha habido ni una guerra nuclear después de Hiroshima y Nagasaki. Así que, overkill. El argumento no se sostiene, ¿no? Hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en los otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Fíjense la cita al calce. Aún San Agustín, quien forjó una idea de la guerra justa que ya hoy no sostenemos. Así que usted está cambiando la doctrina de la Iglesia Católica y del Catecismo. Dijo San Agustín, dar muerte a la guerra con la palabra y alcanzar y conseguir la paz con la paz y no con la guerra es mayor gloria que darla a los hombres con la espada. La espada, dar la paz con la espada. Es mejor dar la paz con la paz. Así que es importante agregar que con el desarrollo de la globalización, lo que puede aparecer como una solución inmediata o práctica para un lugar de la Tierra, Irak, desata una cadena de factores violentos, muchas veces subterráneos, que termina afectando a todo el planeta. Eso es lo que ha pasado en el mundo musulmán, abriendo camino a nuevas y peores guerras futuras. En nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país u otro. Se vive una guerra mundial a pedazos. Porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Síganlo. Como decía San Juan 23, resulta absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Pacem in terris. Eso fue imagínense, cuando Khrushchev y Kennedy, pues por poco, por los misiles en Cuba, nos meten en la tercera guerra mundial nuclear. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. Eso es así. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Entonces, debíamos haber dejado que Hitler se quedara con el mundo. No nos quedemos en discusiones teóricas. Tomemos contacto con las heridas. Toquemos la carne de los perjudicados. Contemplemos a tantos civiles masacrados como daños colaterales. Invento de los israelíes para ellos justificar que ellos matan a palestinos y árabes porque le tiraron una bomba en el patio de alguien en Israel. Daño colateral. Pero también muy aplaudido y muy acogido por los americanos. Y no digamos por los rusos y los comunistas chinos. Preguntemos a las víctimas, dice el Papa. Prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica, los ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia. Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia. Miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra. Y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Yo creo que
es verdad. Siempre debiéramos elegir la paz. Pero ha habido unas situaciones en el mundo donde no es posible eso. Todo lo que él está diciendo de la guerra es cierto. Próximo a la manilla. Tampoco hay que disuadir a otros a través del miedo. Está hablando de los stockpilings de las armas nucleares, ¿verdad? Hay que mantener un equilibrio de miedo. Pues si usted tiene 400 cabezas nucleares y yo tengo nada más que 10, pues yo tengo que tener por lo menos 300 para que se asusten. Las principales amenazas a la paz y a la seguridad: el armas nucleares, químicas y biológicas son las amenazas a la paz y a la seguridad. En este mundo multipolar del siglo XXI, el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Debiéramos preguntarnos, ¿es sostenible un equilibrio basado en el miedo, cuando en realidad tiende a aumentarlo y a socavar las relaciones de confianza entre los pueblos? Eso es lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia y China ahora mismo. La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua, de la aniquilación total, en el simple mantenimiento de un equilibrio del poder. En este contexto, el objetivo último de la eliminación total de las armas nucleares es un desafío y un imperativo moral y humanitario. Estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con esa meta. Pero llegar a ella, inverosímil, desgraciadamente. El aumento de la interdependencia y la globalización comportan que cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares deba ser colectiva, concertada y basada en una confianza mutua. Y esta confianza mutua solamente se puede desarrollar a través de un diálogo orientado al bien común, no solamente a la protección de intereses encubiertos o particulares. Y esto que dice el Papa es 100%. Con el dinero que se usa en armas y en otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Y es verdad, miren, todos los billones de dólares que se gastan en armas y en tener ejércitos, si se pudieran canalizar en este sentido, eso sería espectacular. ¿Quién convence? Pero es terrible. El comercio de las armas es terrible, pero es un negocio que genera billones de dólares. Y el Papa está diciendo, yo creo que ningún buen cristiano puede decir que lo que le está diciendo no sería lo ideal, ¿verdad? Que todo, ¿verdad? Isaías lo dice, ¿verdad? Las armas fueron transformadas en equipos para cultivar la tierra. Sígalo, próxima laminilla. Un papa no suele cambiar la doctrina de la iglesia en una nota al calce, como en esta 242, donde dice que la guerra de la doctrina de la guerra justa ya no la sostenemos. El argumento del Papa Francisco de que toda guerra nuclear es injusta ya ha sido expuesto por los papas, pero que en el mundo moderno solo son posibles las guerras nucleares, eso no es cierto. Su argumento para descartar el derecho a la guerra justa o el derecho de rebelarse contra una autoridad gubernamental tiránica no ha sido, no creo que sea sostenido. En la sección 241 de esta misma encíclica, el Papa dijo, no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos
y los de su familia. Si un delincuente internacional me ha hecho daño, yo tengo derecho a que no me vuelva a hacer daño. Así que esto es una parte bien débil de la argumentación del Papa, ¿verdad? Que descarta toda la doctrina porque en el mundo moderno siempre tiene que ser nuclear y químico y demás. I don't think so. Próxima laminilla. Él dijo que hay dos cosas que son graves engaños. Acaba de hablar de la guerra y ahora viene la segunda. La pena de muerte, que está prohibida en la Constitución de Lela, pero en los tribunales federales se puede aplicar en Puerto Rico. Ya el Papa Francisco mandó cambiar el SICA, el catecismo, donde se permitía posibles situaciones donde fuera moralmente lícito aplicarla, cuando no se podía garantizar que el criminal podía escaparse o seguir haciendo daño. Pero otra vez hay que distinguir entre el derecho y la aplicación del derecho. Como en el caso de la defensa propia individual, la sociedad usaría tan solo la fuerza necesaria para defenderse de un criminal, ¿verdad? De alguien que está haciendo daño público. Si la encarcelación puede garantizar la incapacitación del ofensor de volver a agredir, no se puede ejecutar una pena de muerte. La Iglesia entendía que en nuestras circunstancias actuales no se justificaba la aplicación de la pena de muerte. Pero el Papa Francisco dio el paso extra, indicando que la pena de muerte como tal era injusta, no solo su aplicación. Así que ya el Papa Francisco había hecho eso. Y aquí en la Fratelli Tutti lo reitera. Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países, sino a personas. Entonces, miren, cita a Juan Pablo II. Es la pena de muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme: esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. Evangelium Vitae. Eso fue 13 años después del catecismo. El catecismo salió en el 82 y eso fue en el 95. Entonces continúa el Papa Francisco. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad: la pena de muerte es inadmisible. Y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. Antes de que Vivian me conteste, pues sí, yo entiendo que esto es una declaración de la doctrina de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. Por eso la mandó a cambiar en el catecismo. Sígalo. En el Nuevo Testamento se reconoce la necesidad que las autoridades impongan penas a los que obran mal. Sígalo. Desde los primeros siglos en la Iglesia, algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. Y entonces entra otras razones por las cuales la pena capital no se debe tener. Existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos, figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe e interpreta como peligrosas. Creo que ayer mismo el estado de Virginia prohibió la pena de muerte. La mayor parte de las personas que habían sido ejecutadas en los últimos 50 años en Virginia, la gran mayor parte eran negros. Tendencia a construir enemigos, figuras estereotipadas, personas peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que en su momento permitieron la expansión de las ideas racistas. 267. Quiero remarcar que es imposible imaginar que hoy los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. Particular gravedad tienen aquí las llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes para hacer pasar como enfrentamientos con delincuentes o son presentados como consecuencia no deseada del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para aplicar la ley. Está hablando de Filipinas, donde el presidente Duterte manda a matar a
a los que él cree que están metidos en la droga. Sígalo. Y lo que hacen los chinos comunistas también. Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos. Por ejemplo, que se cometa un error judicial. Los regímenes totalitarios y dictatoriales, exceptuando Estados Unidos, son los que más usan la pena de muerte. Unión Soviética, Rusia y China comunista y Corea del Norte. Todos los cristianos y hombres de buena voluntad están llamados a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. 100% de acuerdo con el Papa. Pero fíjense lo que dice. Todos los cristianos y hombres de buena voluntad. Miren, yo trabajé en las cárceles de voluntarios antes de meterme al seminario. Y las cárceles son escuelas de vicios, escuelas de delito y de crímenes. Yo, personalmente, está hablando el padre Fernando Félix, creo que encarcelar a alguien en una cárcel en Puerto Rico, en Estados Unidos, es una violación de la dignidad de esas personas. Yo he visto con mis propios ojos el maltrato, la falta de respeto, porque usted es un preso. Así que quizás en eso yo soy muy radical, pero es que tuve unas experiencias que me marcaron, ¿verdad? No, la dignidad humana de las personas privadas de libertad en las cárceles es muy cuestionable. No se garantiza. Entonces, ¿cómo el Estado va a pretender que porque te meto a ti 3 meses en una cárcel, donde te pueden violar, te pueden pegar enfermedades? Es justicia. Sigamos con la chica. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad. Me acabo de saltar otra cosa. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Ups. No le veo la lógica. Pero ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta, a pesar de lo que pueda separarnos. Yo estoy diciendo, a mi parecer, él no fundamenta la ampliación de la cadena perpetua como sinónima de la pena de muerte. Porque precisamente la pena de muerte es matar a alguien. Y la cadena perpetua no es matarlo. Es ¿verdad? Imagínense que yo maté a 20 personas, inyectándoles en un asilo de... Así que a los 20 años, salgo por ahí caminando. No sé. Sígalo. Fin del capítulo 7. Bueno, si la anterior, el capítulo 6, fue breve, este fue largo y longanizo. Pues muy bien. Tan. Pues se acaba el recording. Gracias. Capítulo 7.